Sueños agridulces, capítulo 1. Beverly Royal School Systems, 18 Crown Hewell Road, Beverly Hills, California. Estimado señor y señora Cumming, como saben, la escuela ha estado realizando pruebas de C1 para abordar mejor las necesidades y la colocación de nuestros estudiantes. Siempre sospechamos que íbamos a obtener resultados extraordinarios cuando se realizó la prueba en su hija Mayfair, pero nadie comprendió ni anticipó por completo cuán extraordinarios serían sus resultados. Para ponerlo en perspectiva, esta es una escala generalmente considerada por la mayoría de las instituciones educativas para juzgar estos resultados. Las puntuaciones de S1 de 115 a 129 indican un estudiante brillante que deberían tener un buen desempeño en sus actividades educativas. Consideramos que aquellos con puntuaciones de 130 a 144 son moderadamente dotados y aquellos con puntuaciones de 145 a 159 son altamente dotados. Cualquiera son puntuaciones entre 160 y 179 es reconocido como excepcionalmente dotado. Son raros aquellos cuyas puntuaciones llegan a 180. Consideramos que un individuo así es profundamente dotado. Para ponerlo en una perspectiva aún mejor para usted, estas estadísticas de los estudiantes son 1 en 3 millones. Así que, por ejemplo, en el estado de California, con una población de aproximadamente 36,000 millones, hay solo otros 11 que pertenecen a esta clasificación, junto con su hija Mayfair. No falta decir que todos estamos muy entusiasmados con esto, y me gustaría invitarlos a hablar sobre el futuro de su hija, Mayfair, que anticipa qué hacer para garantizar que sus necesidades sean atendidas por completo. Sinceramente, Gloria Fisher, psicóloga. Por lo que, insiste, deberíamos estar en un hogar de jóvenes, tal vez en una clínica mental, pero ciertamente no en una escuela nueva donde sin duda te mimaran y malcriaran aún más. Una escuela secundaria privada aún más cara que Beverly Royals, murmuró con amargura la nueva esposa de mi padre, Julie. Aunque había estado casados durante años, no quería usar la palabra madrastra, porque implicaba que ella cumplía algún papel maternal en mi vida. Sus labios temblaban, mientras la ira irradiaba a través de su rostro, tensando sus mejillas. Si supiera cuánto más vieja la hacía parecer, contendré su rabia. La asusté, una vez diciéndole que hacer muecas demasiado acelerada la parecían de arrugas. Era la mañana en que pensé que me expulsarían de cualquier vida familiar que alguna vez hubiera podido tener, algo que se hubiera convertido en un recuerdo lejano, incluso antes de todo esto. Sabía que pocos, y menos que nadie, Julie pensaría que eso me importaba mucho. Me veía como alguien que vivía completamente dentro de sí misma, como una criatura que se movía en una burbuja impenetrable, de la que salía solo cuando era absolutamente necesario, decir algo a alguien o hacer algo con alguien, pero la familia sí me importaba, siempre me había importado y siempre lo hará. No tenía que buscar en Internet para saber que una familia no era solo algo que te brindaba consuelo y seguridad, brindaba algo de calidez en su mundo, que de otro modo sería frío, a su menudo duro y cruel. Te daba esperanzas, especialmente cuando los eventos y las acciones de otros te agobiaban, con la depresión y la derrota. Todos los arcoíris de nuestras vidas se originaron con algo de nuestras familias. De hecho, esta mañana solo pensaba en mi madre, en la dulzura de su rostro, el amor de sus ojos y su dulzura de su tacto, cada vez que quería tranquilizarme, consolarme o animarme, o en cómo mi papá brillaba cada vez que estábamos con él, cómo anhelaba que esa calidez volviera a estar en mi vida, si la familia importara. Los verdaderos amigos también importaban, aunque ahora solo había tenido pocos, si es que había tenido alguno. El hecho de que fuera buena para hacer una que pareciera que era indiferente y que no me importaban las relaciones no significaba que en realidad lo fuera. Los estudiantes de las escuelas a las que había asistido pensaban que era rara, por lo que podía hacer y lo que había hecho, la mayoría de las veces tan por encima de sus posibilidades que ni siquiera querían pensar en ellos. No necesitaba darles más razones para evitarme, especialmente añadir algo como que soy una inadaptada social, que lo que en mi mente de la mayoría de los adolescentes era similar a una enfermedad infecciosa mortal. Sabía que la mayoría me evitaba porque creían que era demasiado arrogante para preocuparse por alguien más que por mí misma. Quiero decir, ¿quién podría simpatizar con alguien que parece no necesitar a nadie? Por lo que veían a pensar, yo ni siquiera pensaría, ni necesitaba profesores. Cuando se trataba de aprender y aprobar exámenes, yo era un fenómeno, una fuerza educativa a sí misma.
Tal vez no necesitaba un médico, ni un dentista, ni tampoco un padre. Ya sabía tanto como todos ellos juntos, sino más. No era muy arriesgado pensar que no necesitaba amigas. Estoy segura de que la mayoría se preguntaba qué podrían ofrecerle a alguien como yo. Además, estar cerca de mí seguramente los hacía sentir algo inferiores. Tenían miedo de decir algo incorrecto y ¿a quién le gusta preocuparse por eso? Especialmente cuando estás con amigos. Debo confesar que no hice mucho para que pensaran lo contrario. Tal vez realmente fuera arrogancia, o tal vez simplemente no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo sonreír y ser cálida solo por el bien de una amistad. Una cosa que no se podía hacer era ser falsa. Estaba demasiado empantanada en la verdad y la realidad. Julie se adentró más en mi habitación, avanzando lentamente con cuidado, preparada para retirarse al instante, como alguien que se acerca a un animal salvaje, aunque el animal salvaje esté en una jaula. Pensar que allí estaba teniendo sentido. Sí, alguien debía sentirse atrapado y enjaulado en ese momento. Era yo. De hecho, cuando más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no era una exageración. Eso era lo que sentía que era, y no solo por lo que había hecho y lo que estaba sucediendo hoy. Siempre me había sentido así. En el fondo, a pesar de que mi intelecto superior sentía que la gente, especialmente los educadores y los padres de otros estudiantes, creían que yo era como una nueva especie de bestia que necesitaba mantenerse separada del resto de la humanidad, un error en la evolución o el resultado final de ella. Y debido a eso, estaba encadenada a algo que preferiría no ser, especialmente en este momento, yo misma. Mientras se acercaba la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas de mi dormitorio, resaltaba cada rasgo de su rostro. Ojalá no hubiera sido así. Lamentaba haber abierto las cortinas fucsias, pero había necesitado atraer algo de luz para lavar las sombras que se apoderaban de mi corazón. No tenía ningún deseo de mirar a los odiosos, celosos y apagados ojos color avellana de Julie. A veces me sentía que me aparecían en sueños, esas orbes envidiosos y viciosos que flotaban en una nube negra, invadiendo mi sueño como dos grandes insectos que hubieran encontrado una abertura en mi cerebro, normalmente bien cerrado y protegido. Levanté los hombros y me puse rígida, el cuello como si estuviera esperando ser golpeada. Mi acción abrupta la detuvo y retrocedió unos pasos. Luchó con su cobardía. Nunca quiso parecer que no tenía la sartén por el mango en esta casa, especialmente cuando se trataba de enfrentarse a mí. Sin embargo, nunca parecía obtener la satisfacción que buscaba, al menos no hasta ahora, cuando yo era más vulnerable, prácticamente indefensa, pero sin nadie a quien culpar por eso, excepto a mí misma. No me importaba lo inteligente que la gente diga que eres. Nunca me engañaste con tus complicadas excusas e invenciones sobre cosas que has hecho y dicho. Desde el principio pude ver a través de ti como si fueras de cristal transparente, dijo, más como si estuviera fanfarroneando, para dar la impresión de que tenía una visión especial que ni mis maestros, ni mis consejeros, ni siquiera mi padre tenían. Siempre estaba tratando de hacer creer que mi padre, que él no podía ser tan objetivo conmigo como ella, y por lo tanto estaba ciego a mis graves defectos. Para enfatizar el punto, entrecerró los ojos para parecer más inteligente, inquisitiva y perceptiva. Casi me reí de su esfuerzo, porque era tan obvia como ves que hacía eso, y cada vez que hablaba con un poco de nasalidad y usaba palabras polisílabas, como invenciones en lugar de mentiras. De todos modos, Julie era la reina de los eufemismos, siempre tratando de impresionar a mi padre con lo dama que era, nunca sin un pañuelo perfumado, el aroma de su colonia arremolidándose a su alrededor, con la cabeza bien alta y su postura regia. Le encantaba desprender ese aire aristocrático, prácticamente de puntillas sobre los pisos y las alfombras como si flotara en una nube privada. Creo que Julie hacía mucho tiempo que se había convencido de que en algún lugar de su origen y linaje realmente había sangre azul. Creía que había nacido con clase y había heredado elegancia y estatura. Dios no permita que oyera alguna blasfemia de mi boca o de la de su hija. No sabíamos que no era propio de una dama, que nos hacía parecer baratas y poco sofisticadas. Ella entraba en un estado de hiperventalismo y tenía que sentarse rápidamente, especialmente si ocurría delante de mi padre, que corría a su lado para disculparse por mí, porque sabía que yo no lo haría. Él no podía ver esa pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios, pero yo sí. ¿Por qué los hombres eran tan fáciles de engañar o estaban tan dispuestos a tolerar la falsedad con tal de navegar en sus aguas tranquilas, que no cederían para mantener despejados los caminos hacia sus camas? ¿Eran las mujeres realmente el sexo superior?
el sexo. De hecho, una gran desventaja para los hombres. Irónicamente había estado pensando en escribir un artículo sobre ese tema. Las mujeres parecían más capaces de evitar el sex pip, de aguantar más que los hombres y, sin duda, de usarlo como una arma cuando era necesario o como un dispositivo para conseguir lo que querían. Había leído una teoría que desarrollaba la idea de que las mujeres ansiaban el sex pip con casi la misma intensidad que los hombres solo cuando estaban ovulando, mientras que los hombres lo ansiaban continuamente. Siempre supe que eran muy capaz de ser mala, malvada y egoísta. Despotricó Julie. Tu inteligencia no te convierte en una especie de ángel. De hecho, en tu caso especialmente, es todo lo contrario. Eres astuta y conspiradora. Ya sabemos lo eficaz que eres manipulando a la gente, especialmente a alguien más joven que tú. Simplemente eres mejor en estas formas malvadas que la mayoría de la gente. Ella esperó mi reacción, pero yo seguí mirándola como si fuera una especie de forma de vida curiosa. La estaba afectando, a pesar de sus afirmaciones de invulnerabilidad. No me intimidas con esa mirada de soy mejor que tú. No te estás pasando todavía, en mi opinión, a pesar de lo que otros puedan pensar, pero algún día recibirás tu merecido, concluyó. Finalmente tenía algo que decir. Por la forma en que lo estaba diciendo, tengo la sensación de que escribirías mal esa expresión. Dije, ¿qué? ¿De qué diablos estás hablando ahora? ¿Qué expresión? En el sentido que le das, se escribe con una S, no con dos. Estás usando esa expresión para decir que recibiré mi castigo apropiado. Ella continuó, mirándome con enojo, pero ahora con la boca ligeramente abierta. Su lengua de color rosa salmón parecía un pez muerto. Me enderecé y estoy segura de que a ella le pareció que estaba fuerte en una aula. Mi aula. Era unos 1,5 centímetros más alta que ella, un poco más ancha de hombros, pero con una cintura igual de pequeña, piernas largas y un pecho igual de amplio y firme. A pesar de que no teníamos ningún parecido facial, ni un color de pelo similar, siempre temía que a alguien que no nos conociera pudiera suponer erróneamente, en realidad, que éramos parientes. El postre con 2 S es el plato de la comida que entusiasma y hace feliz a la gente, y obtener lo que te mereces también puede significar que finalmente estés recibiendo los elogios y las recompensas que te has ganado. Eso ciertamente no es nada que temer. Pero la expresión proveniente de un manual llamado Una advertencia para las mujeres justas. La cita exacta en cuestión es sobre una picota para que el mundo pueda ver. Un merecido merecimiento por tal impiedad. Se escribe con una S, que viene de merecidos en el sentido de cosas merecidas. ¿Entiendes? Así es como tratas lo que digo. Incluso después de todo lo que has hecho. ¿Crees que soy una de tus estúpidas compañeras de clases del instituto? Vaya, pequeña perra pedante, dijo, escupiendo las palabras con los dientes apretados. Apuesto a que crees que eres tan superior del resto de nosotros por esa computadora que tienes por cerebro y esos administradores escolares burocráticos que te adulan como si fueras el próximo Albert Einstein o algo así. Son tan causantes de todo esto como tú. Al alentarte a pensar en ti misma como alguien que no necesita ir al baño o algo así. No cambié de expresión, aunque me reía de ella por dentro. Mi padre no estaba en casa, tenía un recado que hacer antes de que nos fuéramos. Así que no lo oyó decir todo esto, aunque tampoco pensé que hubiera hecho mucho por reprenderla, por decir algo de eso en ese momento. Recordé la expresión de su rostro ayer, cuando creyó que no lo vi mirándome. Estaba empapada de decepción. Al recordar vivamente esa mirada, pensé que incluso podría estar de acuerdo con ella ahora. Cada palabra desagradable y mala, lo imaginé, asintiendo y poniendo su mano sobre mi hombro, no el mío, para brindarle consuelo y susurrando algo que hacerla sentir mejor y mostrarle lo preocupado que estaba por su bienestar. No te enojes demasiado, podría decirle. No le hace ningún bien a nadie que te enfermes, especialmente ahora, en medio de todo esto. No quiero ser condescendiente, dije, con solo el tono tranquilo y práctico que le irritó el corazón. Usas esa expresión tan a menudo, Julie, que pensé que quizás te gustaría saberlo. Sé lo importante que es para ti no parecer una tonta delante de tus amigos. De todos modos, ninguno de tus supuestos amigos sabría las diferencias. Si te rodeas de mediocridad, te vuelves mediocre, añadí. Probablemente piensas que destacas, pero créeme, te tiran hacia abajo. No es que hayas tenido que caer tan bajo. Sus ojos se abrieron y su rostro se enrojeció. Con mejillas que parecían manzanas rojas completamente maduras, apretó los puños y preparó sus cuerdas vocales para gritar. Me encanta la forma en que me estaba metiendo dentro de ella y atando su pequeño corazón, ya retorcido en nudos más fuertes. Para mí era una dulce venganza y por el momento me distrae del pozo de problemas en el que estaba nadando, tal vez ahogándome.
No es diferente a otra de tus expresiones favoritas, continué. Me sentí como si estuviera en racha, como un concursante de Jeopardy. La guinda del pastel. Me he dado cuenta de que siempre lo usas para comentarios negativos, como su mujer lo ha demandado por el divorcio. Es la guinda del pastel. En realidad, se usa más que comentarios positivos. Piénsalo, ¿a quién no le gusta lamer la guinda de un pastel? Ella siguió mirándome fijamente como si esperara que sus ojos de fuego me hicieran explotar y caer en un charco de polvo a sus pies. Podía hacerle eso fácilmente a su hija. Eso es lo que haces. Analiza todas mis expresiones, preguntó, sorprendida. Juzgas cada palabra mía y haces una crítica a mis espaldas. Me encogí de hombros y me di la vuelta. Créeme, no es una cirugía cerebral, dije, ocultando mi sonrisa. ¿Qué más has criticado de mí? Y bien, déjame tener toda la bolsa de fealdad que eres tan capaz de llenar y arrojar en mi dirección antes de que nos dejes. Ya sabes, alguna de las distorsiones y mentiras que difundes sobre mí. Y no creas que nunca ignoré lo que dijiste a tu padre sobre mí. Nunca entendiste lo importante que me he vuelto para él y lo mucho que confiamos el uno con el otro. Ahora, y bien, adelante, ¿qué más? ¿Qué otras cosas le has dicho a mi hija? Bien podría sacarlo todo antes de irte. Actué, como si ya no la escuchara. Sabía que esa era una de las cosas que más odiaba. Una mujer como Julie no podía tolerar que la hicieran sentir como si nada de lo que dijera o hiciera importara. No podía soportar que la ignoraran. Su ego pateaba, se tiraba de pelos y gritaba. La verdad era que la mayoría de las veces, en realidad, no escuchaba las cosas que ella decía. Incluso si le daba la satisfacción de fingir que estaba escuchando, no solo celo hacia ella. Yo podía dejar a la gente fuera tan pronto como podía apagar la luz, especialmente a alguien como ella. No entraba en trance. No había una mirada distante en mis ojos que revelara que me había ido. Era casi imposible saber cuándo estaba escuchando y cuándo no. A veces imaginaba que tenía 2 pares de oídos y 2 cerebros, ya sabes, como un disco duro adicional en la computadora que ella pensaba que era mi cerebro. Mi mente tenía un lente de zoom para concentrarme en algo interesante y eliminar la distracción. Pero esa mañana, por desgracia, escuché cada una de sus palabras malintencionadas. Para ser sincera, agradecí su castigo verbal, aunque ella ciertamente no era nadie para acusar a nadie más de ser mala y egoísta, y no tenía derecho a asumir el papel de juez y jurado. Si alguna vez hubo alguien a quien se debería restringir cuando libre de pecado antes de tirar la primera piedra, era la esposa de mi padre, Julie. Fue una suerte que no tuviera una gemela. Ella lo habría asfixiado en el vientre de su madre, solo para asegurarse de que no obtendría toda la atención de sus padres. Pero, a pesar de lo que ella pensaba, yo no me sentía particularmente superior esta mañana. Ella me atacaba así, porque sabía que yo estaba deprimida e incapaz de defenderme mucho. Por lo general, era cuando alguien como ella se abalanzaba sobre mí. Yo los llamo cobardes coyotes. Son parásitos que solo se abalanzan sobre los pequeños, los heridos o los discapacitados. De lo contrario, rondan en las sombras alimentando sus caras verdes de envidia, con esperanzas en sus fracasos, esperando que te vuelvas lisiado y más débil, pero demasiado asustado para desafiarte o competir cuando no lo eres. No sé cómo vivirías contigo misma, continuó. Si estuviera dentro de ti, me abriría paso a rasguños y patadas. Me volví y la miré más con enojo. A pesar de lo que ella decía, se ve que podía asustarla con una mirada como la que tenía ahora. La había practicado frente al espejo. Era una mirada que usaba a menudo en la escuela. Mis ojos eran como dardos. Tenía la cara de alguien capaz de evitar maldiciones, como si fueran correos electrónicos. El miedo comenzó a apoderarse de ella de a poco. Se abrazó a sí misma rápidamente, tragó saliva con fuerza y dio un paso hacia atrás. Por fin estamos de acuerdo en algo, dije. Si estuvieras dentro de mí, te arrancaría, ya sabes, como una maldita cesárea. Levanté las manos como si acabara de estar en el vientre de una madre y me golpearía sangre por los brazos. Ella jadeó, se dio la vuelta rápidamente y salió con la cabeza en alto. Siempre estaba preocupada por su aspecto, incluso cuando estaba sola y no veía a nadie más. Sin embargo, frustraría y derrotaría. No me daba tanta satisfacción como ella pensaba. Había mucho que había dejado de provocarla y hacerla quedar como una tonta delante de mi padre, con la esperanza de que eso le abriera los ojos. Sin duda, hoy no tenía nada más que ganar con ello. Era demasiado tarde para muchas cosas. Estaba empapada de remordimientos. Me quedé junto a la ventana de mi dormitorio. Miré hacia el océano Pacífico y pensé que hoy debería estar gris y lluvioso. Al menos eso encajaría con mi estado de ánimo, con el estado de ánimo de todos. No presté mucha atención al tiempo. Tal vez fuera porque vivíamos en el sur de California y dábamos por sentado que había días bonitos, o tal vez porque pasaba la mayor parte del tiempo encerrada, con la cara pegada a un libro o a la pantalla de la computadora. No era de esas personas que se paraban a oler las rosas. De hecho, teníamos
parterres de rosas en la entrada, junto con otras flores. Si me detenía no sería más que disfrutar del olor y la belleza de nada, sino para examinar las flores en busca de algún cambio genético microscópico. No pude evitarlo. Como les gustaba decir a mis maestros, y probablemente era cierto, era parte de mi ADN. Momentos después de que Julie dejara de quejarse y se fuera, escuché a alguien detrás de mí y pensé que tal vez había regresado para decir algo más despreciable, que se había metido en su cerebro obstruido, un cerebro que imaginé infestado de pequeñas arañas que tejían redes egoístas y odiosas de pensamientos. Esta vez la enfrentaría con más benevolencia. No con un sarcasmo tranquilo, sino con lo que ella odiaba, un lenguaje frío y sucio. Cuando le respondía con un escupitajo, se apresuraba a taparse los oídos, como si mis palabras fueran a manchar su alma. Sin embargo, cuando me volví, vi que era mi hermanastra, de 13 años, Allison. Eso me sorprendió. Estaba segura de que su madre le había dicho que se alejara de mí, especialmente esta mañana. Probablemente le había dicho que yo le había hecho suficiente daño y tal vez, como María Tifoidea, la contaminaría aún más. Quédate en tu habitación y mantén la puerta cerrada hasta que se haya ido. Seguramente había dicho. No estaba al tanto de la conversación breve, pero honesta y dulce de Allison, que yo habíamos tenido la noche anterior. Sin embargo, su madre la estaba siguiendo esta mañana. No quería que pasara nada que cambiara las cosas ahora. Allison parece muy nerviosa al entrar aquí a escondidas, pero como la noche anterior también parecía muy triste por las dos. Se quedó allí, mirándome. ¿Qué pasa, Allison? Pensé que nos habíamos despedido anoche. Lo sé, pero recordé algo. Mi padre me dio este bolígrafo la última vez que lo vi, dijo, levantando un bolígrafo plateado. Dijo que era un bolígrafo especial, uno de los que usaban los astronautas en el espacio. Con él se podía escribir al revés o al lado de todo. Quería dártelo para que lo usaras. Dio un paso adelante para entregármelo. ¿Quieres dármelo? ¿Por qué? ¿Crees que estaré al revés o de lado? No, dijo sonriendo. Es solo un bolígrafo muy especial. Lo miré. A primera vista no parecía nada terriblemente inusual, pero distinguí la palabra NASA. Por favor, tómalo, dijo, agitándolo. Parecía que iba a llorar si no lo hacía. ¿Te lo dio tu papá? ¿Estás segura de que quieres dármelo? Sí. ¿Pero por qué? Las palabras que escribirás con él serán mejores que las palabras que yo escribiré. La manera en que dijo la verdad obvia, sin autodesprecio ni autocompasión, me hizo reír. En cierto modo, Allison ya superaba a su madre. Tomé el bolígrafo. Está bien, gracias. ¿Quién sabe? Tal vez me cuelgue de los pies en mi armario cuando haga mis deberes. Allí, algunas personas piensan que soy una vampira. Ella se rió. No lo eres. Nadie piensa eso. Eres demasiado bonita para ser un vampiro. ¿Bonita? Me miré en el espejo. No me sentía especialmente bonita hoy. Pensé que en mi rostro estaba pálido, mis ojos apagados y muy apagados y mi cabello despeinado. En todo caso parecía más una niña de un hogar, preguntándome qué demonios había sucedido para que encontrara tan perdida y sola. Ese color también te queda muy bonito, turquesa. ¿Recuerdas? Hice que mi madre me comprara la misma blusa, pero no me quedaba tan bien como a ti. Sí, que me quedará bien, dije. Vas a tener una linda figura, Allison. Aunque me costó decirlo, añadí, tan linda como la de tu madre. Lo que era verdad, era verdad. Julie era físicamente atractiva. Si tan solo pudiera ser aguardada bajo un cristal como una figura de cera, pensé, y no molestar ni lastimar a nadie más. Allison sonrió de nuevo. Está bien, nos vemos cuando vuelvas a casa para las vacaciones. Empezó a darse la vuelta para irse. No tenemos vacaciones, dije. ¿En serio? No lo sé. Las cosas son muy diferentes allí. Te lo haré saber. ¿Lo harás? ¿En serio? Quiero decir, me lo harás saber a mí y no a mi madre primero. Ella lo sabrá, aunque en el momento en que me vaya, hará construir un foso. ¿Un qué? Olvídalo, está bien. Como dije anoche, te enviaré un correo electrónico o un mensaje de texto. Sé que lo dijiste, pero ¿en serio lo harás? ¿Estás segura de que quieres que lo haga, Allison? Sabes que tendrás que mantenerlo en secreto de ya sabes quién. Estoy segura, por favor, envíame correos electrónicos. Mi madre no sabe usar el ordenador. La miré fijamente con una mirada dura. Ella sabía por qué. Guardaré este secreto, lo juro, dijo en su profundo susurro, con la mano sobre el corazón y luego se dio la vuelta y fue hacia la puerta, comprobando primero que su madre no supiera que había entrado a verme. Miró hacia atrás, sonrió y se alejó a toda prisa. Guardé el bolígrafo en mi bolso. La esposa de mi padre estaba en la gloria. Mi padre estaba sumido en una profunda depresión y mi hermanastra estaba aterrorizada de respirar el mismo aire que yo respiraba. ¿Cómo iba a explicarle todo esto a alguien si tenía problemas para explicármelo a mí misma?
Pensé que debía escribirlo para poder estudiarlo todo exactamente como estudiaría un problema de matemáticas o una teoría científica, haciendo una pausa, dando un paso atrás y analizando. Tal vez si hiciera una revisión completa, inteligente y objetiva, me resultaría más fácil vivir conmigo misma, aunque nunca fue fácil ser quien era o quién iba a ser. ¿Fui maldecida al nacer o bendecida? Supongo que la mejor manera de responder a esta pregunta es preguntarme cuántas personas conocen de tu edad o un poco más jóvenes o mayores que querrían intercambiar lugares conmigo, que querrían tener tus talentos e inteligencia o que te envidiarían por tu buena apariencia lo suficiente como para aceptar todo el bagaje que eso conlleva. Ahora mismo, en mi caso, a pesar de mis elogios y premios, sería más difícil encontrar personas, así que la famosa aguja en el pajar. Pero el problema era que, a pesar de todo, ni siquiera quería mirarme. No quería que me valieran, me elogiaran o incluso me respetaran de ninguna manera. Me miré al espejo otra vez. Alison tenía razón. Era un color bonito para mí. Me pregunté si alguien en el lugar al que iba se daría cuenta y si lo haría, le importaría. Debí de querer que alguien se preocupara. Yo quería tener amigos y esperaba que hubiera algún chico de mi edad que me encontrara atractiva. De lo contrario, ¿por qué habría tardado tanto en elegir mi ropa? Como un preso condenado a muerte. Podría pensar en su última comida. Cuando sonó el teléfono en mi habitación, pensé que probablemente era mi padre, que me informaba de la hora de que nos iríamos, pero era Joy Hensley, mi nueva y única mejor amiga, desde que me esforcé para ayudarla con su anorexia, algo que su propia madre no había abordado adecuadamente. La enfermera de la escuela no era eficaz, probablemente preocupada por una demanda o algo así, y ciertamente no había otras chicas en la escuela que la miraran 2 veces o mostraran preocupación. Debo admitir que cuando consideré ayudarla por primera vez, no fue por ningún afecto particular hacia ella. Me interesaba como cualquier cosa normal. Podría hacerlo. No hay demasiadas especies que deliberadamente se hagan daño a sí mismas. Joy encajaba en muchas descripciones de posibles pacientes de anorexia. Era pesada cuando era más joven y pensaba que estar delgada le haría ganar más amigos y admiradores. Sospeché que tenía miedo de crecer. Quería ser una preadolescente para siempre. En resumen, tenía miedo del sex pip. Con el tiempo, me fascinó lo que podía hacer para cambiarla o curarla. Realmente no me despedí de ti correctamente, empezó. Hay una manera correcta de decir adiós, Joy. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo, y siguió con el tintineo de una risita que solía usar cuando estaba nerviosa o asustada. Estoy empezando a preguntarme si sé lo que significa algo, Joy. O no, si alguien lo hace, eres tú. Durante meses había tolerado los exuberantes cumplidos de Joy, sabiendo que estaba desesperada por mantenerme como amiga íntima, pero me había acostumbrado tanto a los cumplidos exagerados que casi ya no reaccionaban a ello. Durante la mayor parte de mi vida, la gente, especialmente los maestros y otros adultos, estaban más interesados en lo que pensaba que en lo que sentía. Era como si el hecho de haber recibido una inteligencia casi sobrenatural amortiguara mis sentimientos o los disminuyera, hasta el punto de que no fueran necesarios ni importantes. Si estaba triste, podía pensar en una manera de salir de eso, ya sabes, y la única manera de ser feliz era descubrir un hecho nuevo o agregar algo en mi enciclopedia de conocimientos. Eso es lo que crecía en mí. No es de extrañar que me vieran como una especie de monstruo, una criatura cerebral que tenía microscopios en los ojos. A pesar de lo insinuante y aduladora que podía ser, Joy no tenía dudas de que ella albergaba algunos de los mismos sentimientos hacia mí. Irónicamente, me tenía mucho cariño, me respetaba, pero también me tenía al menos un poco de miedo. Puedes tener un amigo cercano que tenga una combinación de sentimientos hacia ti. Tu nueva escuela es más cara que la nuestra. Sí, mucho, dije. De hecho, Julie se estaba quejando de eso. Supongo que conocerás a más niños muy ricos entonces, dijo con tristeza. Solo hay 15 estudiantes, si es que son tantos. 15 parece más como una sola clase. ¿Cómo puede ser eso una escuela? Te lo haré saber, dije secamente. No le había contado mucho a Joy sobre dónde iba. Ella era una de las que tenía la impresión de que dejaría nuestra escuela para disfrutar de mejores oportunidades, y aunque eso probablemente iba a ser cierto, no fue lo que motivó a mi padre y a Julie a aceptarlo. Era cierto que Beverly Royal era una elegante escuela privada de Beverly Hills, a la que había asistido junto con los hijos e hijas de famosos actores, productores y directores de Hollywood, pero no hablar de ricos ejecutivos de empresa. Todo era nuevo y limpio, con el mejor equipamiento y la última tecnología, la seguridad altísima, con detectores de metales, cámaras vigilantes
y media docena de agentes de seguridad, proporcionaba a los padres de los alumnos una sensación de comodidad que era poco frecuente en las escuelas públicas, sino totalmente inexistente. Los profesores estaban entre los mejores pagados y probablemente la mejor calificados. A los administradores de Beverly Royal les gustaba alardear de que, mientras que el 5% más bajo de los graduados universitarios se dedicaban a la docencia, Beverly Royal contrataba solo el 5% más alto, que querrían abandonar una escuela así voluntariamente. Mi padre y Julie negarían que me enviaban a esa nueva escuela como una especie de castigo. Mi padre lo negaría porque realmente creía que no era así, a pesar de lo que mi madrastra acababa de decirme. No podía ser que me enviaran a una penitencia o una clínica mental. Estaba atrapada. Ella tuvo que fingir y firmar que se me estaba ofreciendo una oportunidad única, porque no quería que el escándalo creciera. Siempre fue muy protectora de su reputación de inocente. Le aterrorizaba que sus amigos chismorrearan sobre ella de la misma manera que ella y ellos chismorreaban sobre otras personas. Por supuesto, en tu corazón, si fueras yo, sabrías que era del menos en parte un castigo y ninguna forma de edulcorarlo cambiaría. Entonces supongo que alguien que yo no podría entrar en tu nueva escuela incluso si mis padres quisieran gastar el dinero, preguntó Joey. Si yo fuera a otra escuela privada, no tenía ninguna duda de que Joey presionara a su madre para que desembolsara el dinero adicional y la enviaran allí mismo. No, Joey. A pesar de lo que la mayoría de los demás en nuestra escuela creen, el dinero no puede comprarlo todo. Tienes que calificar y los estándares son muy, muy altos. Tan altos que necesitas oxígeno. ¿Sabes a qué me refiero? Nunca fui falsamente modesta conmigo misma. En todo caso, pensé que sería inútil. Sería como si un ciego pretendiera ver. Y era lo que era. Y ser modesto y humilde no cambiaba nada. Tenía un gran talento. Todo el profesorado y todos mis amigos de mi padre y de Julie lo sabían. Cada vez que alguien me escuchaba llamarme así, me miraba y seguramente se preguntaba: ¿qué tiene de especial? ¿Cuál es su don? En la superficie supuse que no veía diferente de cualquier otra chica de mi edad, aunque me habían acusado de ser muy bonita. Digo acusado porque durante la mayor parte de mi vida adolescente había hecho relativamente poco para lucir hermosa, hasta hace poco. Rara vez me había preocupado por mi cabello, mi ropa y mi maquillaje o mis joyas. Nunca había habido una actriz o cantante a la que desearía parecerme. A diferencia de las otras chicas atractivas de mi clase, nunca hice alarde de mi buena apariencia y mi figura, y nunca coqueteé, ni me burlé de ningún chico. Pero sí, reconocí que la belleza real, la belleza natural, no necesitaba ser enfatizada ni exagerada. No se podía ocultar, y tal vez ese era el tipo de belleza que poseía. Supuse que debería estar más agradecida, sentirme más bendecida, pero la verdad era de que todavía no había conseguido controlarlo, como controlaba la mayoría de las cosas de mi vida, y eso me ponía nerviosa e insegura. Una chica de mi edad que era hermosa, pero que no se preocupara por eso, ni siquiera se daba cuenta, siempre se sorprendía de cómo la trataban los demás, especialmente los hombres. Siempre estaba en desventaja. Y yo odiaba estar en desventaja cuando se trataba de relaciones con otras personas de mi edad, o en realidad en cualquier persona, sin importar la edad, especialmente los hombres. La gente que escuchaba que yo tenía talento no entendía del todo lo que eso significaba. Tal vez esperaban que me levantara y tocara a Beethoven cuando tenía solo 5 años, o que creara una magnífica obra de arte. Esas son personas verdaderamente dotadas, pero están dotadas de un talento que se manifiesta rápida y fácilmente. Yo soy diferente.